Este encuentro formativo lo vamos a tener todos los lunes a las 7 p.m. hora de Colombia, empezando hoy 17 de abril y finalizando el 22 de mayo. Les damos a todos la cordial bienvenida, a todos nuestros laicos de nuestras parroquias, no solo de Colombia, sino también de Latinoamérica, también de Europa, de España nos han escrito también que están interesados en esta formación para nuestros laicos. Esta noche tengo el gusto de presentarles al padre Fray Mauricio Saavedra Monroy de la Orden de San Agustín. Él es religioso y sacerdote de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia. Es doctor en teología e historia del cristianismo antiguo por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma. Estudió Derecho Canónico y Filosofía en Salamanca y fue capellán de la Comunidad Hispanoamericana en Londres. Actualmente es el decano de la Facultad de Teología de Unicervantes, es párroco de la Iglesia de Santa Lucía en Chía y hace parte de la Comisión de Pastoral Parroquial de la provincia de Nuestra Señora de Gracia de Colombia. Queremos informarles que la plataforma está configurada para mantener el micrófono apagado y poder aprovechar al máximo la formación que vamos a tener. Le damos la bienvenida entonces al padre Mauricio, que es el que nos va a acompañar en esta charla en el día de hoy. Bienvenido, padre, una feliz noche. Bueno, muchas gracias, hermano querido. Un saludo a todos desde Bogotá, Colombia, donde desde aquí compartiremos entonces un poquito hoy la espiritualidad del carisma agustiniano. Saludo creo que para todas las personas que se encuentran desde la Patagonia hasta el Río Bravo y quizá un poquito más. Entonces, tendremos estas noches de tertulia. La verdad, yo pretendo que lo que les pueda decir pues me salga del corazón, de la experiencia y también lo que ustedes me puedan preguntar. Yo voy a hablar un poquito, cerca de 45 minutos más o menos, o un poquito menos quizá, y después daremos un espacio a las preguntas que desde ya quizá pues pueden ir formulando también por el chat. El chat sí está abierto para que lo puedan hacer o eventualmente mirando un poquito la dinámica de los tiempos, vemos la posibilidad de abrir los micrófonos. Como creyentes, pues sobre todo les invito entonces en este momento a consagrarle este ratico a nuestro Señor Jesucristo. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Nuestra Señora de Gracia, ruega por nosotros. Glorioso Padre San Agustín, ruega por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, pues conmigo vamos a, digamos, a tener dos sesiones, la de esta noche y la de dentro de 8 días, para hablar de la espiritualidad del carisma de la Orden San Agustín, a la cual ustedes todos son afectos, pertenecen de alguna manera, como laicos comprometidos en nuestras obras, parroquias, colegios, etcétera, o incluso son fraternos, pertenecen a alguna fraternidad de la Tercera Orden de San Agustín. Para todos ustedes, entonces, viene esta reflexión importante sobre lo que es el carisma de la espiritualidad agustiniana. Estamos en el tiempo de Pascua y el tiempo de Pascua, el protagonista es el Espíritu Santo, el Espíritu que Jesucristo nos dejó en la cruz en el momento en que, como escuchamos el Viernes Santo, entregó el Espíritu cuando expiró nuestro Señor, entregó su último aliento, su Espíritu Santo, ese Espíritu que después veremos y estamos como en tensión hacia él en el tiempo de Pentecostés, cuando llegue la festividad de Pentecostés. El Espíritu Santo es el protagonista de la acción de Dios, que es vida de Jesucristo resucitado. Y por eso, por ejemplo, en estos días en la Santa Misa, estamos haciendo una lectura continua del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se cuenta pues los inicios de la vida de la iglesia, de los apóstoles que Cristo instituyó, de los milagros que hacían, de su predicación valerosa, de los bautismos, de los sacramentos que realizaban en el nombre de Cristo y cómo el Espíritu Santo acompañaba a esa comunidad de creyentes de manera importante.
Y señalo esto porque si uno tuviese que escoger, digamos, por fuerza, algún texto bíblico que resumiera, si se puede, lo que es el carisma agustiniano, lo que es la índole más propia de nuestro ser agustinos, seamos sacerdotes o religiosas o laicos en la iglesia, ese texto lo encontraríamos justamente aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo cuarto, los versículos 32 en adelante. Agustín encontró en ese texto en específico un maravilloso ideario de lo que puede ser nuestra vida agustiniana, es decir, nuestra manera concreta de seguir a Jesucristo. El texto, le recuerdo, es aquel que narra cómo los apóstoles tenían una sola alma y un solo corazón, y tenían todos los bienes en común, y se querían y desarrollaban una vida apostólica intensa. Y las personas que veían cómo los apóstoles se querían, pues les generaba una atracción para formar parte de esa comunidad, y así esa comunidad iba creciendo. Agustín comenta muchas veces este texto de los Hechos de los Apóstoles. Lo tiene en su corazón. De hecho, si se quiere, le da una amplitud de miras mayor, porque dice que los apóstoles y los cristianos, y particularmente aquellos que sigan su espiritualidad, su doctrina, están llamados a tener un solo corazón y una sola alma hacia Dios, ¿no? Ese sintagma hacia Dios no está en los Hechos de los Apóstoles. Es evidente, ¿sí? Es implícito porque toda la Biblia es hacia Dios, pero ese in deum que se dice en latín, San Agustín lo colocó allí de manera particular para que no se nos olvidara que, pues, en definitiva, el que nos congrega es, es Dios Padre, en el Hijo por el Espíritu Santo. Entonces, pues qué bonito, digamos, desarrollar todo lo que puede ser el carisma agustiniano en este tiempo de Pascua. Mm, Quiero, digamos, no suponer cosas porque entiendo que le hablo a un público variopinto. Mm, Cuando me piden hablar del carisma agustiniano, de la espiritualidad del carisma agustiniano, pues hay unos términos que son importantes de definir. El primero, lo que es la espiritualidad. Como su nombre lo indica, espiritualidad viene de esto que estamos hablando, de cómo el Espíritu de Dios se manifiesta, se encarna, se concretiza, ese espíritu que es tan creativo, que da fuerza, vida a todas las realidades eclesiales, se hace carne en una experiencia concreta, en este caso de un santo, de Agustín, y de un modus vivendi, de una manera de encarar la vida, de un modus orandi, de una manera de encarar la oración, etcétera, de un modus credendi, ¿no? De una manera de encarar lo que creemos. Entonces, este Espíritu Santo en San Agustín, pues, digamos, echó unas raíces concretas, unos énfasis particulares del seguimiento de Cristo, y a eso se le llama espiritualidad agustiniana. Em, Junto con el término espiritualidad, que viene del Espíritu Santo, está la palabra carisma, que viene del griego charis, que significa, digamos, complementa esta lógica espiritual, es decir, es la gracia de Dios, como Dios realmente toca nuestra existencia. La charis de Dios, la gracia de Dios, sobre todo se nos da a través de los sacramentos. Con los sacramentos nosotros recibimos una gracia, o si la hemos perdido por el pecado, recuperamos la gracia, por ejemplo, el sacramento de la confesión. Entonces, el carisma es la manera concreta en cómo Dios, digámoslo así, está en modo poético, como Dios nos acaricia, como Dios entra en nuestras vidas, cómo nos moldea, la medida en que nos acaricia, nos moldea, nos performa. Entonces, la familia agustiniana, aquellos que seguimos los pasos de San Agustín, pues tenemos una manera particular de experienciar el seguimiento de Cristo, acercarnos a la persona de Jesús, recibir los sacramentos y dar fruto de esos sacramentos. De eso es lo que vamos a hablar. Hoy voy a hacer un tema un poquito introductorio, y la próxima vez vamos a aterrizarlo en un texto particular de San Agustín. Hablando de la espiritualidad del carisma agustiniano, tendríamos que decir que
ya Juan Pablo II, San Juan Pablo II, nos decía a todos los que hacemos parte de la iglesia en carismas concretos, que los hay muchos, el agustiniano es uno de los más importantes, pero hay otros, el carmelitano, el jesuítico, el salesiano, etcétera. Nos decía que siempre tenemos el reto de que ese carisma justamente esté encendido, es decir, el Espíritu Santo aletee, sople, no dejemos que ese espíritu decaiga, se muera. Y el Papa Juan Pablo II acuñó un término que creo que se nos vuelve en un desafío espiritual siempre, y es quienes tenemos un carisma, un don del Espíritu Santo, tenemos que ser fieles a ese don. Pero al mismo tiempo que tenemos que ser fieles a ese don recibido, con el pasar de los tiempos y en nuevos contextos cada vez más desafiantes, con esa fidelidad a ese don también tenemos que ser profundamente creativos. Entonces el Papa Juan Pablo II acuñó esta expresión bonita, desafiante, la fidelidad creativa de cada carisma. Nosotros tenemos que tener esa fidelidad creativa, fidelidad al don recibido y creatividad ante los signos de los tiempos que nos rodean. Entonces, digámoslo así, nuestro carisma agustiniano se inserta en ese desafío hoy, esa es la reflexión que sin duda tenemos que hacer. Y lo tenemos que hacer, digamos, desde tres puntos fundamentales. El primero es este carisma, esta gracia del Espíritu Santo, se le da a los creyentes, a los cristianos. Es decir, todo carisma sigue a Jesús, sigue a Jesús. El seguimiento de Cristo es algo fundamental de un carisma, de cualquiera que sea, en principio. Lo segundo es, ese carisma tiene una particularidad, así como todos somos seguidores de Cristo y por eso nos llamamos cristianos, tiene una particularidad, y en este caso es lo agustiniano. Pero además tiene un desafío, como decíamos, y es los signos de los tiempos. Entonces, la interlocución de estas tres cosas, la radicalidad del seguimiento de Cristo, lo que implica estar enamorados de Jesús, vivir su misterio pascual, de vivirlo desde la lógica de Agustín y escuchando los signos de los tiempos, es lo que genera esa fuerza, digámoslo así, centrípeta, denominada la fidelidad creativa, ¿sí? Fidelidad a Jesús, fidelidad al carisma, y hay que ser creativos porque los signos de los tiempos nos lo impelen, ¿no? Nuestra realidad de hoy nos hace que espabilemos con ese carisma, que no lo dejemos dormir ni anquilosar. Bien, ¿qué elementos son propios a todo carisma respecto de lo que es el seguimiento de Cristo? Pues Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. La encarnación del Hijo de Dios para todos nos hace ver que Dios ha decidido tomar carne humana, hacerse historia, concretizarse. Es decir, esta espiritualidad no son, en Colombia usamos una expresión un poco vaga, pero los colombianos la entendemos, que es pispirispis, ¿no? El pispirispis es una cosa que es demasiado etérea como para agarrarla. La espiritualidad no es etérea, la espiritualidad cristiana es encarnada, porque Dios tomó la iniciativa de hacerse hombre, de dejar su marca en el mundo. Y entonces todo carisma, incluyendo el agustiniano, mira a Cristo. Quizá hace énfasis en alguna connotación especial de la encarnación de Cristo. Por ejemplo, me acuerdo bien que Santo Tomás de Villanueva, un santo del cual seguramente vamos a oír hablar en estos cursos, cuando le toca al Padre Miguel hablar de la hagiografía, hablaba bellamente que por lo menos lo que eran las grandes órdenes que existían en la época de Santo Tomás de Villanueva, las órdenes mendicantes, los carmelitas, los dominicos, los franciscanos, los agustinos, hacíamos énfasis en algún rasgo particular de la humanidad de Cristo. Por ejemplo, los franciscanos como que hacían un énfasis particular en los pies de Cristo,
porque los pies de Cristo son descalzos, manifiestan la pobreza, su andar por el mundo peregrino. Los dominicos hacían énfasis en la boca de Cristo, en la lengua de Cristo, es la orden de los predicadores, ¿sí? Se proponen hablar palabra de Dios con su misión. Los carmelitas hacían énfasis en las manos de Cristo, que significan la oración, su encomendarse a Dios Padre. Y Santo Tomás, pues claro, como era agustino, escogía la parte mejor de la metáfora, obviamente, diciendo que pues los agustinos dábamos el énfasis al corazón de Cristo, ¿no? Porque vivimos de la interioridad de Cristo y nuestra idea es tener un solo corazón y una sola alma en Él. Entonces, digamos, así lo veía Santo Tomás. Lo cierto es que todos nosotros, cualquiera que vea un carisma en la iglesia, está enamorado sobre todo de Jesús. Porque Dios, por medio de Jesucristo, nos demostró que los carismas pueden tomar carne, pueden tomar historia, pueden concretizarse. La vida religiosa y por expansión, la vida laical que se une, se acomuna a esa vida religiosa, vea en Cristo la posibilidad de conocer a Dios. Acuérdense lo que dice el apóstol, lo que le dice Jesús al apóstol Felipe, ¿no? Felipe, quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, quien tiene contacto con Cristo, accede a Dios. Acuérdense eso que dice Jesús en el Evangelio de Juan: yo soy la puerta, ¿no? Nadie entra al Padre sino por mí. Entonces, la vida cristiana y particularmente la vida de los carismas, la vida consagrada, sigue a Cristo, que Cristo decidió una manera específica de vivir en este mundo. Decidió vivir casto, pobre y obediente. Y así la vive el religioso de manera radical y así la vive el laico unido a esa vida consagrada desde su situación particular, desde su situación, digamos, en el mundo. Todos estamos llamados a una obediencia a Dios Padre, todos estamos llamados a ser libres de los bienes materiales y por eso tener un espíritu pobre, el que se habla en las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos, y todos estamos llamados a tener un amor ordenado y fecundo, ¿no? Que es la virtud de la castidad. Digo, para todos los cristianos es un consejo evangélico digno de abrazar y de cuidar y de cultivar de acuerdo a cada una de las opciones legítimas que hay en la vida cristiana, el matrimonio, la soltería o la vida consagrada. Entonces, allí tenemos nuestra cercanía con Jesús. Pero dentro de ese seguimiento de Cristo, lo que se llama la secuela Christi, el seguir a Cristo, también hay que ver no solamente cómo Cristo vivió, sino qué fue lo que Cristo amó. Eso hace parte de cómo el carisma se va moldeando. Cristo que amó, tres cosas fundamentales. Primero, al Padre, amó al Padre, su Padre amado, no vivía para otra cosa que hacer la voluntad del Padre. Es decir, la lógica de Jesús, el amor de Jesús nos enseña una lógica vertical, trascendente. Si tuviéramos que hablar de otro amor de Cristo después de ese, sería el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás, como escuchamos en el Evangelio, se nos dará por añadidura. Entonces, preocuparnos como Jesús se preocupó por el reino de Dios. El reino de Dios es la iglesia, es donde se manifiesta el Espíritu Santo, inclusive por fuera de la iglesia, donde hay semillas de verdad, de bondad, de belleza. Allí tenemos que amar esas cosas, todo lo que nos hable de Dios. Tenemos que amarlo, preocuparnos por ello, preocuparnos por descubrirlo, por integrarlo, todo ese reino de Dios. Y sin duda no podemos desconocer el otro gran amor de Cristo específico, los pobres, los últimos, los excluidos. Y con esta lógica de signos de los tiempos que hemos hablado, pues entendemos, nosotros estamos plenamente abiertos a entender que no estamos hablando, cuando hablamos de pobres, de solamente una realidad socioeconómica, sino hay múltiples pobrezas, ¿no? De frontera, de marginación, de soledad, de depresión,
muchas cosas. Entonces, no es solamente una pobreza socioeconómica de la cual Cristo tiene particular afecto y preocupación, sino cualquier realidad precaria, precaria en la salud, precaria en la esperanza, etcétera. Y esos son entonces, si son los afectos de Cristo, son los afectos de una persona que vive del Espíritu, es decir, que tiene un carisma, ¿no? El seguimiento de Cristo. Bueno, ese es el primer gran punto que moldea nuestro carisma. Seguimiento de Cristo en su manera de vivir concreta, casto, pobre y obediente, y en sus afectos más profundos, en sus amores más grandes. El Padre, el reino de Dios, los pobres, los marginados, los excluidos. Segundo punto que modela fundamentalmente nuestro carisma es lo específico agustiniano, que ya hablábamos nosotros de la realidad de los hechos de los apóstoles, pero que quizá ahora me detengo un poquito más a delinearlo. Según San Agustín, como podremos ver después en la próxima sesión en algún texto concreto, para Agustín ese carisma se traduce fundamentalmente en tres cosas. En la interioridad, que es la búsqueda de Dios, un alma que está hecha para Dios. Acuérdense lo que decimos en las confesiones, lo que leemos al inicio de las confesiones. Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. O en otras partes de los escritos de San Agustín, no vayas fuera, en el interior del hombre se encuentra la verdad. Una interioridad que no se queda en allí, en la parte más oscura y profunda de la existencia, sino que hay que ir a ella para de allí saltar hacia la vida eterna, lo que Jesús le decía a la samaritana, ¿no? Tú tienes dentro un agua que salta hasta la vida eterna. Es decir, la interioridad agustiniana no es una mera introspección a los psicoanálisis de Freud, ¿no? Donde uno sencillamente se mete allá en su interior a los monstruos de su inconsciente y quién sabe con qué realidades se encuentra y hasta se asusta y sencillamente entra en una cámara oscura de terror. No, no. No, la interioridad agustiniana es abierta siempre a la trascendencia. Es decir, Agustín está convencido que el camino más cercano para llegar a conocer a Dios es por medio del alma. ¿Por qué? Porque el alma, esa vida interior que está dentro de nosotros, es la imagen digamos, el vestigio de la Trinidad que nosotros tenemos en nuestro ser. Luego, conociendo aquella realidad espiritual de manera más profunda, pues por ahí podemos llegar a conocer a Dios. Entonces, un punto fundamental de la particularidad ya del carisma agustiniano es el tema de la interioridad. El otro tema fundamental, particularísimo, pero muy importante de carisma agustiniano es el tema de la comunión de vida. El, el que recibe esta caricia del Espíritu Santo a la manera agustiniana entiende que la vida es para compartirla y en profundidad, no solamente desde los bienes materiales, sino también desde los bienes espirituales, no solamente en el nivel físico, sino también en un nivel trascendente. Pero en esto quiero también ser claro con la lógica de San Agustín. No pronuncio esta frase rápido para que nos quedemos en lo segundo, es decir, en la comunión de bienes espirituales. No, la comunión de los bienes materiales es condición para adentrarnos en el carisma agustiniano. Y como consecuencia también se comparte la comunión de bienes espirituales. Pero para nosotros la comunión de vida empieza, lo voy a decir de una manera un poco ruda, empieza por los bolsillos, ¿sí? Es decir, cuando se toca el bolsillo, se toca el tiempo, se toca mis espacios vitales donde me muevo, mis saberes, mis talentos, y yo los pongo allí en práctica. No sé, los argentinos dicen, no sé si hay algún argentino que me confirme, pero es una frase que a mí me gusta, de poner toda la carne en el asador, ¿cierto? O sea, cuando uno se mete completamente en una realidad
ahí entonces hay comunión de vida, ¿no? Que es lo que Agustín vio en los Hechos de los Apóstoles. Tenían una sola alma y un solo corazón y ponían los bienes en común, etcétera. Claro, eso tiene sus niveles de compromiso, evidentemente. No es lo mismo la comunión de vida que pueda tener un consagrado, un religioso como Fray Carlos o como yo, que hemos hecho votos de pobreza, que es nuestra manera de vivir la pobreza, es no dejando testamento, teniendo todos los bienes ya escriturados a nombre de la orden y no a nivel propio, trabajar para un fondo común, etcétera. No, claro, cada uno de ustedes como laicos pues maneja su patrimonio, tiene sus cuentas, dejará testamento, etcétera. Pero si hay una, y de verdad yo como párroco lo veo con claridad, hay una generosidad enorme, desbordante de recursos económicos, físicos, espirituales en la persona que va entrando en esta dinámica agustiniana. De esto ustedes inclusive nos dan mucho ejemplo en su generosidad apostólica, en su compromiso con las obras de la orden, etcétera. Entonces, ahí hay una comunión de vida que es bien importante resaltar. Entonces, el carisma agustiniano tiene esas particularidades: interioridad, comunión de vida, y la tercera que me falta, importantísima, el servicio a la iglesia. Si hay algo propio, específico del carisma agustiniano, es esto: servir a la iglesia. Agustín inclusive renunció con gran sacrificio a un proyecto ideal de paz interior, de solamente dedicarse a la vida monástica, a la contemplación de la verdad divina, por eh, la exigencia de la caridad. Él escuchó las palabras de San Pablo que dicen: Caritas urget nos, la caridad nos urge. Entonces, la iglesia, el reino de Dios, nuevamente aquí, urge que nosotros nos comprometamos con esa realidad, de manera generosa, sin cálculos políticos, sin guardarnos nada para nosotros. Y es en ese sentido que estos tres pilares, digamos, del carisma agustiniano siempre han estado presentes en nuestra tradición. Nosotros, dentro de lo que es la particularidad del carisma agustiniano, bebemos de dos raíces. Sobre esto podemos sin duda profundizar después. Y es la raíz de San Agustín, específicamente, del siglo IV, del siglo V, en la época en que él vivió, el tipo de escritos que dejó, sus escritos monásticos, el tipo de obras que realizó en Nipona, en el África del Norte de su época, los monasterios que fundó, cómo se relacionó con su pueblo. Esa es una raíz importante del carisma. Y la otra, la espiritualidad de carácter mendicante, la del siglo XIII, donde la orden se constituyó jurídicamente de la mano de los papas. Los papas fueron los que organizaron, le pidieron a la orden organizarse jurídicamente, instituirse eclesiásticamente, canónicamente, para servir a la iglesia. Y en esa lógica, la orden se puso al servicio de esa iglesia que tenía unos desafíos enormes. Se necesitaba que el clero fuera mejor preparado, que el clero fuera misionero, que los religiosos entraran en un ámbito nuevo, que era no solamente el de la misión, sino el de las universidades. Eh, Estaban las ciudades que comenzaban a crecer en ese mundo burgués de la Edad Media, y se necesitaba que esos carismas que surgían dentro de la iglesia no se quedaran ya en monasterios lejanos a los núcleos urbanos, sino que estuvieran dentro de las ciudades, con las personas, con la gente, para compartir esas búsquedas de Dios y esa comunión de vida. Entonces, digo, el carisma agustiniano tiene estas tres características específicas: interioridad, comunión de vida y servicio a la iglesia, desde estas dos raíces profundas: la experiencia de San Agustín siglo IV y siglo V, y la experiencia como orden mendicante nacida en el siglo XIII. De esto quizá podemos profundizar después un poquito más. Bien, y el tercer punto que moldea este carisma y que da la lógica que les decía de la fidelidad creativa, después del seguimiento de Cristo y lo particular del carisma, son los signos de los tiempos. Aquí, pues, yo no pretendo ni mucho menos hacer todo un análisis sociológico de la sociedad en la que nos tocó vivir, pero además porque creo yo que, y más ustedes que están, digamos, metidos en el mundo como laicos, quizá pueden dar un diagnóstico mejor
que el mío, pero es evidente que cada tiempo trae lo suyo y como decía San Agustín, los tiempos no son malos, somos malos nosotros si no sabemos enfrentarnos a esos tiempos y sacar lo mejor de ellos para darle gloria a Dios. Pero evidentemente nuestros tiempos están sacudidos por situaciones complejas, en mucho sentido nuevas, en mucho sentido quizá antiguas, pero bueno, están ahí, son nuestros problemas. ¿Cuáles son los signos de los tiempos que nos rodean y que urgen que nuestra fidelidad al carisma tenga creatividad? Pues solamente para elencar algunos sin querer ser exhaustivos. Por ejemplo, la globalización. Vivimos, y con sus cosas buenas y malas, vivimos en una aldea global. Hoy estamos intercomunicados de distintos países, es una realidad positiva, pero vemos que esta globalización a veces integra y a veces, por el contrario, fragmenta. Así como viaja las ideas y en un Zoom estamos conectados todos, también viajan las ideologías, viajan las noticias falsas. Eh, es una globalización muchas veces selectiva porque viajan dineros por cuentas bancarias, por transferencias bancarias, pero no así viajan con esa misma facilidad las personas, dependiendo de su condición socioeconómica, las oportunidades que tiene la vida, etcétera, sí, se mueven. Entonces, es, es una globalización selectiva en función de estructuras de pecado, como diría Juan Pablo II, que parecen avasallarnos. También está un drama aquí, también cada vez más globalizado, tristemente, que es la situación de la secularización. Eh, este mundo, vemos particularmente la cultura que surge del mundo occidental, es cada vez más de espaldas a Dios, de espaldas a la práctica religiosa, al fenómeno religioso. La persecución no se da como en la época de los romanos, botándonos a los católicos, a los leones en el Coliseo, sino con el duro látigo muchas veces de la indiferencia. Es decir, no importa qué dice la fe sobre los distintos temas, sino la cultura secular, es decir, que viene del mundo del siglo, a veces comienza a ignorar completamente lo que la fe tiene que decirle a este mundo. Claro, será mucho más fuerte en este momento en Europa occidental, en España, por ejemplo, es terrible, en Francia, pero llegará a América Latina, seguramente, y va llegando cada vez más. Basta ver nuestras realidades en las parroquias, etcétera. Sé que, por ejemplo, por el sur del continente, por la zona de Chile, Argentina, quizás mucho más fuerte que en Colombia, pero llegará, va llegando a todas partes. Y eso es un signo de los tiempos que nos impele, aunque quedemos 12 como los apóstoles, pues nos surge a la fidelidad y a una respuesta. Bueno, otra, otro signo de los tiempos, la desigualdad, la injusticia. Está claro. A veces hacemos grandes conquistas con los estados de bienestar, salud para todos, etcétera, pero hay realidades que siguen estando tremendamente desiguales entre países, pero incluso dentro de los mismos países, dentro de las mismas sociedades. Y esto se conecta incluso con otro signo de los tiempos importante, que son las nuevas tecnologías. Hay personas que acceden a ellas, hay personas que no. O sea, ya no solamente se habla de brechas sociales o económicas, sino de brechas tecnológicas, para bien y para mal. A veces la tecnología a uno lo enreda mucho, pero es evidente que una persona con acceso a tecnología eventualmente puede tener más oportunidades, inclusive de conocer a Dios. Porque, por ejemplo, gracias a esto, quizá algunas personas por primera vez pueden estar escuchando una charla sobre el carisma agustiniano, pero eso son signos de los tiempos, las nuevas tecnologías, esos desafíos tecnológicos, ni qué hablar de lo que ahora se está hablando, particularmente en las últimas semanas con más fuerza, todo el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, cómo va a desafiar nuestros hábitos humanos. Eh, una máquina, ¿qué podrá hacer y qué no podrá hacer? ¿En qué cosas el ser humano será siempre insustituible? ¿Una máquina puede llegar a ser más inteligente que un ser humano? Probablemente sí. ¿Podrá llegar a tener conciencia en el sentido de lo bueno y lo malo como el ser humano?
Probablemente no. Y ahí tendremos un desafío importante desde nuestro carisma y desde el seguimiento del Evangelio. También hay conflictos de carácter cultural, religioso, el choque de civilizaciones. Por eso digo que estos signos de los tiempos se reencarnan, ¿no? En la Edad Media, por ejemplo, estaba esta colisión de las civilizaciones, el mundo islámico con el mundo cristiano. Hoy se da de manera distinta, quizá ya no por la espada, pero las grandes migraciones que van llegando del Islam a un continente que se decía cristiano, pero que ya quizá no lo es. Por ejemplo, hoy en Francia parece que el Islam es una realidad que contundentemente va siendo mucho más fuerte que la cristiana. Todo eso desafía evidentemente nuestra cosmovisión. Por supuesto, el Papa Francisco ha puesto otro tema en el tintero que no es menos importante, también que lo tenemos que rescatar de ideologizaciones graves, como es el tema de la ecología, el cuidado de la casa común. Pero esto, repito, desintoxicándolo de una ideología incluso que dice que para que el mundo viva, el ser humano tiene que morir, ¿sí? Que es absurdo. El Papa Benedicto hablaba de pensar una ecología humana, es decir, hace poco me pasó confesando a una chica de 18 años que me dijo, padre, es que yo no sé cómo decirle a mis papás que me quiero operar para no tener hijos. Evidentemente, pues lo que había detrás de eso seguramente era una vida bastante disoluta a nivel sexual. Y yo le hacía caer en cuenta que ella seguramente se presenta en las ideologías que va viendo en su colegio público, etcétera, se presenta como ambientalista, como la primera ambientalista. Si le piden hacer una marcha para proteger el planeta, lo hace, pero no tiene el mismo cuidado que tiene por el planeta, no lo tiene por su cuerpo, ¿no? No piensa que el cuerpo también es una ecología humana y que la naturaleza no perdona, ¿sí? Que una vez que una persona se cierra la vida, eso tiene una cantidad de consecuencias de todo tipo, como cortar, digamos, el cauce natural de un río. Entonces, ahí hay unos desafíos importantes. La fidelidad creativa de cualquier carisma, pero particularmente entonces nuestro, el agustiniano, implica poner en relación estas tres cosas que he tratado de abordar someramente. Me perdonan, el tiempo no da para profundizar mucho. Seguimiento de Cristo. Cristo siempre será para el creyente un modelo, ayer, hoy y siempre. Estudiar el carisma agustiniano desde esta dinámica de estos tres componentes interesantes: interioridad, comunión de vida, servicio a la iglesia, y dejarnos interpelar por los signos de los tiempos, que cada vez son más desafiantes. Es una aventura en la fe, sin duda, pero pues la fe tiene ese tema de riesgo, como lo fue para los apóstoles, según lo vemos en los hechos de los apóstoles, también lo es para nosotros hoy. Bien, 7:42 aquí en Colombia, 42 minutos en cualquier parte donde nos están viendo en América Latina. Tenemos un tiempito quizá para que podamos hacer preguntas. No sé si Ada me puedes colaborar con abrir de pronto los micrófonos. Si hay alguna pregunta, alguna intervención, con mucho gusto, son todas bienvenidas. Tenemos 52 mensajitos por el chat, pero obviamente la mayoría son de saludos, alguna persona que ha tenido problemas con la conexión o de pronto que yo he tenido en algún momento alguna inestabilidad con la conexión de internet que yo tengo. Pero Sí, bien, estamos pendientes. alguien que levante, sí, si alguien quisiera hacer una consulta, padre, para levantar su mano e identificar quienes quisieran. Jonathan, ahí enviamos la solicitud para que pueda. Buenas noches, padre. Una Hola Jonathan, consulta. buenas noches. Y dentro de estos pilares que mencionaba, ¿dónde entraría la búsqueda de la verdad, ¿no? Que es algo propio del carisma, ¿no? Sí, sí. ¿De dónde eres, Jonathan? De Bolivia, de Ah, mira, Cochabamba. qué bien, qué bien. Pues yo, así digamos, rápidamente respondo, sin duda en el tema de la interioridad. Agustín busca el volver a sí mismo, porque dice Agustín así, tal cual, porque en el interior del hombre se encuentra la verdad, ¿sí? Cuando la persona está dispersa, eh, digamos,
fuera de sí misma, se encuentra enajenada, alienada, no es sí misma. Entonces, yo te diría sin duda la verdad tan necesaria hoy en la época de las fake news, de las ideologías, es, creo yo, algo fundamental para nuestro carisma, realmente algo en lo que le podemos servir mucho a la iglesia, porque hoy también estamos en una época de gran relativismo, como decía el Papa Benedicto, la dictadura del relativismo. Entonces, creo que ya Juan Pablo II nos desafió, en particular a los agustinos, a eso, a ser pedagogos de la interioridad en este mundo donde las personas andan dispersas y por eso son tan manipulables por partidos, por ideologías, etcétera. Eh, Ser pedagogos de la interioridad, enseñarle a las personas a volver al interior para encontrar a Dios. Dios es la verdad. Y la verdad, evidentemente, pues libera, como dice Jesús. Entonces, allí se colocaría, creo yo, la búsqueda de la verdad está íntimamente ligada al tema de la interioridad. Bien, padre, Ana Rosa también. Sí, Buenas noches, padre. Buenas noches para todos. buenas noches. Me gustaría hacer una pregunta sobre los carismas. O sea, se supone que todos tenemos carismas. Entonces, ¿de qué manera la persona puede llegar a conocer bien el carisma que tiene o los varios carismas para poderlos, para poder ser un apoyo para la sociedad o para su familia o para el entorno donde se encuentra? Sí, bueno, ahí ciertamente lo que tú planteas nos genera un desafío semántico siempre cuando usamos las palabras, porque afortunadamente las palabras fluyen y van de aquí para allá. El carisma se usa en muchos sentidos, ¿no? Uno puede hablar de un político carismático, por ejemplo, y evidentemente nos ponemos en un contexto distinto quizá del que hemos hablado. De pronto tú cuando hablas de, bueno, padre, yo quisiera saber cuáles son mis carismas, por ejemplo, una palabra que inclusive el Evangelio usa de manera acertada es el tema de los talentos, ¿no es cierto? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son los tesoros que Dios a mí me ha dado? Ciertamente eso tiene que ver mucho con el carácter, con la personalidad, con la historia de vida y también con lo que Dios imprime en el alma de cada uno, porque todos somos distintos. Pero justamente la interioridad nos ayuda a entender nuestra vocación, para qué estamos llamados. También a reconciliarnos con nuestra propia historia, a sanarla. San Agustín, por ejemplo, dentro de la lógica del desarrollo del carisma, que es otro tema para de pronto después hablar, habla de unas prácticas formativas en las que uno va dilucidando su identidad más profunda, lo que tú llamas carismas o talentos personales. Por ejemplo, una práctica formativa bella que él nos enseñó al escribir las confesiones es toda la dinámica de la teología narrativa, es decir, de uno escribir su vida, narrar su vida, contar su vida. Claro, contarla pues guardando obviamente pues, los fueros internos necesarios, hablando de uno, no hablando de los otros, pero cuando uno tiene estos ejercicios como Agustín lo desarrolló, de relatar su vida, de pensar su vida, de ver a Dios en esa vida, ser consciente de cómo Dios actúa en esa vida, pues primero hay todo un tema terapéutico enorme, pero también de un descubrimiento de lo propio de cada quien, de los talentos que a Dios a uno le ha dado, que son importantes. Entonces, yo te diría, desde lo que es la espiritualidad agustiniana, hay unas prácticas formativas para entender cuáles son mis propios carismas, mi propio talento. Uno, te lo digo, esta teología narrativa, la capacidad de escribir uno su historia, contarla, pero hay otros, por ejemplo, el silencio es fundamental. Frente a la dictadura del ruido, la fuerza del silencio, dice el cardenal Sará, tan importante. El silencio hace parte de toda una pedagogía de conocimiento. También la alabanza a Dios, el recitar los salmos, el configurarse con los sentimientos de Cristo, como dice San Pablo, ayudan a enarbolar la interioridad que tenemos nosotros y a descubrirla, etcétera. El servicio comunitario, la comunidad a mí me ayuda
la iglesia, la comunidad, cuando yo sirvo, cuando yo ejerzo un ministerio en la comunidad, sea de superior, sea de delegado, sea de animador, sea de lector, o sea, la comunidad me ayuda a descubrirme lo que yo soy. Otra práctica, te estoy hablando así un poco a bracho, como dicen los italianos, pero otra práctica, la corrección fraterna, ayuda mucho a descubrir lo que cada quien es, ¿no? La posibilidad que yo tengo de aceptar que el hermano me corrija, diga mis defectos y yo asumirlos con serenidad, tranquilidad, y la posibilidad que yo tengo de aprender también a corregir al otro y no por respeto callarme y no decirle nada, esa dinámica, ese ejercicio, esa práctica formativa de la corrección ayuda mucho a descubrir los talentos que Dios me da, las cosas que yo tengo, la lectura espiritual, la lección divina, el contacto con la palabra de Dios. En fin, hay una cantidad de elementos del carisma agustiniano, yo creo, eh, que, que permiten el conocimiento personal y los talentos, porque en definitiva, pues, vivir un carisma es vivir del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te da a ti unos dones, acuérdate del catecismo, que te permiten descubrirte, ¿no? El temor de Dios, la sabiduría, la templanza, etc. Perdón si me extendí con la respuesta. Sí, padre, tenemos 3 preguntas y hay 3 en el chat que si usted las puede leer o pasamos primero con las personas. Diego Castro, Perfecto. siguiente. Buenas noches a todos, buenas noches, padre, ¿cómo está? Hola, Diego. Gracias por este espacio, la verdad que es muy enriquecedor. Y mi pregunta, ya digamos así, como haciendo como un resumen de lo que es el carisma, esta pregunta va ya un poco más personal, padre. Ujú. ¿Qué fue eso del carisma agustiniano que lo hizo escoger su vocación y no otro tipo de carisma como si fuera un franciscano o un dominico? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. Muy bien, gracias. Pues mira, en honor a la verdad que aquí ha sido citada, creo que por Jonathan, lo tengo que decir. Yo, es que los carismas son regalos de Dios y yo así lo siento. Yo le soy sincero, yo nunca me puse a ver si iba a ser franciscano, si iba a ser benedictino. Aquí en Colombia decimos cotizar, ¿no? O sea, como sacar cotizaciones, ir a ver qué me daban estos, qué me daban los, ¿no? Yo leí mi vida con una simplicidad. Yo crecí en un colegio de los padres agustinos, aquí en Bogotá, en el Liceo de Cervantes, toda la vida. Me entusiasmó la manera en que vivían y eran profesores agustinos y lo que me enseñaron y lo que me inculcaron, y eso me gustó. Y después me fui a ver un poquito más atrás mi vida y me di cuenta que un sacerdote agustino me había bautizado y que mis papás se habían casado en una parroquia agustina. O sea que ni se me pasó por la cabeza buscar otras cosas. En ese sentido, yo asumo y recibo el carisma como una gracia. Eso no quiere decir que ya una vez adentrado en el asunto, ya en la formación, por ejemplo, ya específicamente religiosa, sacerdotal, pues no comenzara yo a mirar para un lado y para el otro, porque en la riqueza de la iglesia comienzas a ver experiencias, comienzas a mirar santos, comienzas a ver, pero también a profundizar en lo tuyo. Y creo que hace parte fundamental de la madurez humana uno eh, identificarse con algo, ¿no? Y hallarle a eso su tesoro, sin desvirtuar ni infravalorar lo de otros, pero hace mucho bien uno conocer aquello que uno dice amar, porque como dice San Agustín, a medida en que uno ama, más conoce. La epistemología, por lo menos agustiniana, es decir, la manera de conocer las cosas, es sobre todo por medio del amor. Y esto es muy importante. Por ejemplo, nosotros tenemos, esto lo vemos mucho en las casas de formación nuestras, con los chicos jóvenes que también llegan así como en paracaídas a veces a la comunidad, porque fue un fraile a su pueblo donde nunca han estado los agustinos, pero les cayó bien ese fraile que fue y terminaron en la comunidad, pero de pronto pues habían crecido más en una parroquia de la Virgen del Carmen, pues se sentían más carmelitas de pronto en ese momento. Pero por lo que sea, Dios se valió de la empatía humana, de situaciones providenciales para aterrizarlos en una dinámica justiniana.
Y mi consejo para esos chicos es que confíen en esa providencia de Dios y que se pongan a conocer la vida agustiniana como es. Ahora, el carisma agustiniano, si te digo, objetivamente hablando, tiene una ventaja enorme sobre muchos otros carismas y es la antigüedad. Es decir, en muchos sentidos el carisma agustiniano es padre de muchos otros carismas, de muchos otros carismas. La experiencia de San Agustín es paradigmática, es modelo de muchos otros santos. Por ejemplo, la propia Santa Teresa se convirtió leyendo las confesiones de San Agustín, ¿sí? O los grandes convertidos como Newman leyendo San Agustín. Entonces, en ese sentido, uno sí puede decir que el carisma agustiniano pues tiene, objetivamente hablando, tiene un tronco realmente amplio donde muchas personas se pueden identificar. Pero en mi caso particular, yo lo veo como un don de Dios recibido, una gracia sobre la cual estoy muy agradecido. Padre, Tito Herrera, ¿Sí? su señal, padre, a veces se corta y la imagen y su audio se va, así que para que le hemos enviado la solicitud a don Tito para que pueda hacer su pregunta. Sí. Buenas noches. Bueno, Ray, Sí, hola Tito. ¿cómo está usted? ¿Qué tal? Bien, gracias. Hablo bueno, yo soy del Perú, de Lima, de una parroquia que se llama Nuestra Señora de Gracia. Ajá. Pero actualmente estoy en Puerto Rico con mi esposa. Estamos cerca, relativamente. Este, mi, mi pregunta era respecto a la interioridad, o sea, a los carismas, tanto interioridad como comunidad de vida y servicio a la iglesia. Si tenemos que sopesar estos carismas, es bueno decir que uno de ellos es el más importante que nos va a llevar a los otros dos, o porque yo creo que de repente hay uno de los carismas que lo desarrolla como agustino mucho más que los demás, que los otros, o es necesario que estos carismas se desarrollen en una forma del mismo peso, por decirlo así, o no sé, o sea, esa es la pregunta, ¿no? O sea, si los tres sopesan igual en el agustino, en el carisma agustino, o alguno de ellos, digamos que es el que nos lleva, ¿no? Así como, por ejemplo, el caso de Marta y María, ¿no? Que Marta hacía las labores, todo, y María se echó al costado del Señor a rezar y le reclamó, ¿no? Y el Señor le dijo, bueno, Marta, lo que tú estás haciendo está muy bien, ¿no? Pero lo que está haciendo María es lo más importante. Entonces, de ese punto de vista, digamos que la integridad, la comunidad de vida y el servicio a la iglesia, si a un agustino le falta, por ejemplo, su servicio a la iglesia, estaría mal, pero tiene una buena interioridad, o la interioridad es la que nos lleva a las otras dos carismas. Gracias. Sí, muy, muy buena pregunta. Pues mira, te respondo así como lo siento. Al inicio de la Biblia se habla del Espíritu Santo en el Génesis. Y la expresión es, en el principio, el Espíritu de Dios aleteaba sobre las aguas. Y a mí la imagen que me viene es de movimiento, de tensión. Cuando está el Espíritu Santo, digamos, la cosa no está quieta, ¿sí? Sino hay unas tensiones fecundas. Yo creo que esto sirve para esto que estamos hablando, es decir, estas tres cosas son orgánicas al carisma, a la experiencia. Repito, el carisma es una realidad encarnada, no es pispirispis, a lo que San Agustín vivió, ¿sí? Estas tres cosas estaban allí en tensión. Agustín las vivió en una tensión fecunda, una inquietud que no se le acaba sino hasta llegar a Dios. Pero Agustín las vivió en una tensión fecunda. Por un lado, la interioridad, ganas de fundar un monasterio, ganas de dedicarse solamente a la contemplación de la verdad, a la búsqueda de la verdad. Pero también él dice, pero yo no soy para vivir como una anacoreta por allá solo en un desierto. Para mí, los amigos, estar con las personas, buscar la verdad juntos, para mí es necesario qué gusto leer buenos libros juntos, qué bueno esperar al que está ausente y alegrarse con la llegada cuando arriba del viaje.
pero la necesidad de la iglesia me urge y yo no quisiera ser sacerdote, pero casi que me obligan y yo siento que hay esa necesidad y mira, se me va todo el día resolviendo problemas entre mis parroquianos y apenas medio saco el tiempo en la noche para contemplar y escribir un libro sobre Dios, pero se desgasta por amor a la iglesia. Es decir, es un tema inquietante, tensionante, aletea el Espíritu de Dios, pero es un tema fecundo. Ahora, Agustín mismo, reflexionando esta parábola, esta imagen, digamos, de Marta y María que aparece en los evangelios, él mismo muestra sus gustos, que son los mismos que están en el evangelio, es decir, qué rico estar como María, ¿cierto? Pero Agustín no los contrapone en una lógica de este tiempo. Hay una acción contemplativa y hay una, o sea, está la acción y la contemplación, pero sí en el tiempo de Dios, ¿sí? Lo mismo como la frase, nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Llegará un momento en que haya descanso cuando estemos con Dios. Y evidentemente eso será lo más perfecto. Cuando lleguemos a Dios, y aquí retomo un poquito por aquí una pregunta que hacían sobre las tres virtudes teologales y el carisma agustiniano, pues San Agustín va con San Pablo, es decir, la fe y la esperanza, hoy por hoy, con la caridad, las tres se necesitan, las tres son dones de Dios y las necesitamos, pero acuérdate lo que dice San Pablo, ¿no? O sea, llegará un momento, si la fe es creer en lo que no se ve, pues llegará un momento en que yo vea a Dios y no necesitaré la fe. Si la esperanza es, pues, anhelar que llegue, pues una vez que estoy con Dios ya no necesito esperanza, estoy con Él. Y sin embargo, el amor no es así, porque el amor no acabará nunca. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Deus caritas est. Entonces, digamos, en el tiempo nuestro, en nuestra encarnación, como Cristo nos da las cosas, hoy estas realidades son siempre tensionantes, aletean, y por eso son fecundas, y hay que dejar que esas realidades estén. Por personalidad, por circunstancias particulares, quizá haya más fuerza hacia una que hacia otra, pero creo que es muy importante mantenerlas en tensión, en diálogo fecundo. Ya llegará el tiempo en que esas realidades evidentemente se ordenen. Yo pienso que si estamos en Dios, estamos es para estar con Él, para contemplar la verdad y esa verdad nos saciará. Pero mientras que lleguemos, pues estas realidades son siempre así, tensionantes. Muchas gracias, padre. Ruth Pérez, nos quedarían dos preguntas. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la duda que me surgió cuando dice que San Agustín eligió el servicio a la iglesia por iluminación de la palabra a una vida monástica, quiere decir que una persona que ingrese, un religioso que ingrese, pero tenga inclinación hacia la vida contemplativa, pero tenga los otros carismas, no debe ingresar o debe, o sea, queda, bueno, no sé si me doy a entender, puede ingresar y llevar esa vida contemplativa porque tiene los otros carismas, o debe adherirse a servicio a la iglesia, tener un poco de vida contemplativa y los otros carismas. Sí, te entiendo la dinámica. Aquí, digamos, aquello que yo narro de tensión es la manera en cómo Agustín lo vivió en concreto, ¿cierto? Sus pasos. El monacato de San Agustín es dinámico, digamos, el forjar todo ese monacato, un poquito de eso, espero hablarles la próxima semana, porque el monacato de San Agustín no es solamente estudiar la regla de San Agustín, sino hay otros escritos que demuestran un dinamismo. Por ejemplo, Agustín al inicio pensó que eso era solamente para hombres, después él mismo fundó monasterios de mujeres. Primero pensó que el monasterio podía ser una realidad privada, en la casa de sus padres, después se dio cuenta que el monasterio estaba llamado a ser una realidad eclesial, patrocinada por un obispo, al servicio de una diócesis.
Después pensó inclusive que todos los sacerdotes que querían ser sacerdotes tenían que vivir una vida monástica. Y después se dio cuenta que unos estaban llamados para la vida monástica y habían otros sacerdotes que, aunque estuvieran en su diócesis, estaban llamados a dar una vida diocesana y no monástica. Entonces, lo que me he referido es una experiencia específica de Agustín. Pero el carisma se inserta en la larga tradición de la iglesia. Y hoy, por ejemplo, no es acertado decir, por ejemplo, que un monje no le sirva a la iglesia, un monje o una monja de clausura. Yo creo que si aquí hubiese alguna de nuestras queridas hermanas de la segunda orden conectadas y uno como que diera la impresión de que una monja de clausura no le sirve a la iglesia, pues prendería el micrófono, se lo haría aprender y protestaría, porque sirve evidentemente a la iglesia, sirve con su oración. Los monasterios femeninos hoy por hoy pues tienen hospedería, son lugares de consejo, son pulmones de vida espiritual para una sociedad secularizada. Entonces, pues, dependiendo cada quien, inclusive hoy también, si estuviera aquí un misionero de nuestros hermanos que, por ejemplo, están en realidades amazónicas, por ejemplo, en Iquitos, en el Perú, y uno diera la impresión de que esa persona solamente está sirviendo a la iglesia, pero que no tiene tiempo para cultivar la interioridad, él de pronto diría, momentico, yo en medio de la chalupa y en medio del Amazonas y eso, yo voy buscando a Dios, ¿no? En medio de la caridad que tengo, voy buscando a Dios. Entonces, yo creo que no son realidades, repito, excluyentes, sino de discernimiento. Pueden haber unos énfasis, pero es una atención fecunda propia del Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre. Y Marinela Morales. Me parece que no. Lucy, usted me dice, Padre, el horario. Sí, escuchemos una última, quizá no les queremos fatigar. Ya tendremos ocasión la próxima semana también de escuchar otras. Sí, pero una última, por ejemplo, ¿sí? A Lucy le enviamos la... Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Lucy, buenas noches. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Cuando se hablaba de que debemos ser fieles al don recibido, ¿cierto? Y se hablaba de 3 aspectos fundamentales. Dentro de ellos está pues el seguimiento de Cristo, que es algo fundamental, ¿cierto? En cuanto al carisma. Pero yo pregunto, al ser fieles, entiendo yo que es como cultivar el carisma que yo creo obtener, ¿cierto? ¿De qué manera yo cultivo ese carisma que yo puedo poseer y que puedo poner al servicio de los demás? ¿Nos puedes repetir un poquito que se fue un poco el audio, Lucy? Sí, en síntesis, ¿sí me están escuchando? Sí. En síntesis, la pregunta sería que de qué manera yo puedo cultivar ese carisma que yo creo poseer para el servicio de los demás. Sí, bueno, pues un poquito tu pregunta resume lo que hemos tratado de dilucidar aquí, ¿no? La fidelidad creativa. Creo yo que esta expresión tan feliz de Juan Pablo II, quizá no la deberíamos llevar todos un poquito a casa para reflexionarla. El carisma, como es un don, exige fidelidad, es decir, una cosa regalada por parte de Dios exige custodia, cuidarla, como San José, ¿no? Ser protector de esa realidad sagrada que Dios me encomienda. Implica fidelidad, pero implica también creatividad justamente para proteger eso. Por ejemplo, el Papa Francisco cuando escribió en el año de San José, escribió esa carta tan bonita sobre San José, hablaba de eso, ¿no? Cómo era la paternidad de San José, cómo fue creativa. Primero, custodio del Redentor, fidelidad. Pero cómo tuvo que ser creativo para proteger
ese tesoro que Dios le dio, ¿no? Fue custodio del misterio sagrado, pero creativo, ¿no? Que hay que huir a Egipto, pues a huir a Egipto, que hay que buscarse cómo proteger a la Virgen y al niño, y de qué les voy a alimentar y bueno, ¿y qué vamos a hacer? Creativo. Ahí hay una creatividad, producto del amor y del celo de aquel don que se recibe. Entonces, yo creo que pensemos en eso, maduremos en eso, ojalá estos 8 días, pensemos en esa expresión fidelidad creativa, a los dones que Dios nos dio en sentido personal y a esta belleza de don tan hermoso que es el don del carisma agustiniano, del que todos bebemos en muchos sentidos, para pedirle a Dios nuestro Señor que nos ayude. Bien, Muchas gracias. vamos a dejar ahí entonces para no saturar, para que dentro de 8 días tendremos la oportunidad entonces de seguir reflexionando. Dentro de 8 días les voy a compartir unos textos de San Agustín que espero que nos sirva mucho para profundizar más la espiritualidad agustiniana. Gracias a todos. Permítanme como sacerdote y como hermano también pues darles mi bendición para esta noche, pidiéndole a San José también que nos proteja, San José que es el patrono de la orden. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén.